Decime que no está para tomar unos matecitos calientes, mientras la olla pirula, no sé si se llama así, está horneando, está hirviendo la patita de chancho y eso que va a tener el locro. Quería que en esta mañana, mientras nos tomamos unos matecitos juntos, podamos charlar algo que tiene que ver con los atributos de Dios. Dicen que cada atributo de Dios coincide con cada una de nuestras necesidades. Cuando uno tiene miedo, podés saber de que Dios, con su perfecto amor, ese Dios de amor, echa fuera todos tus miedos. Que cuando uno tiene ansiedad, preocupación, puede estar seguro y totalmente confiado en alguien que es tan firme como la roca inconmovible de los siglos. Que cuando alguien está lleno de ansiedad y no puede conciliar ni el sueño ni la tranquilidad en sus pensamientos, qué lindo es tener aquel que es llamado el príncipe de la paz, el Dios de paz. Y en esta mañana quería hablarte de uno de los nombres más hermosos que aparece en la Biblia. Todos los nombres de Dios son lindos. Saben que un nombre le queda muy chico a Dios, por eso aparecen varios nombres de Dios en la Biblia para que entendamos su carácter, su forma de tratarnos. Y en esta mañana vamos a hablar algo del Dios de la esperanza. Fíjate si llegarían a la final del mundo esperanza contra esperanza. Tendría que ser quizás un equipo de fútbol de acá, de la vecina localidad, por la Ruta 70. ¿Qué es esto de esperanza contra esperanza? Es una frase que aparece en Romanos, cuando se habla de aquel que fue llamado amigo de Dios, padre de la fe, el amigo Abraham. Saben que Abraham tenía todo no para ser campeón, sino tenía todas las condiciones y las probabilidades y las estadísticas en su contra para que lo que Dios le había prometido no se cumpla nunca. Dios le había dicho a los 75 años, vas a ser padre de multitudes. Y te voy a dar una tierra que va a ser tuya y que va a ser de tu descendencia. Y a través de tu descendencia van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham ya tenía 100, Sara tenía 90, y ni aún en la época de mayor juventud Sara podía quedar embarazada. Todas las probabilidades jugaban en contra. Solamente una a favor. ¿Y cuál era esa una? Dios había prometido. Decime si no te pasa muchas veces en la vida de que te sentís abrumado y superado por las circunstancias. A veces tiene que ver con la salud, a veces con la economía, a veces con el estado de ánimo que se ve afectado por múltiples condiciones y características y cosas que nos rodean que hace que nos sintamos, como una de las frases del Salmo 69, en el medio del mar, roncos y ya sin fuerzas para seguir nadando. Y se dice de Abraham que él se fortaleció en fe. No se puso a considerar las probabilidades en contra que eran evidentes cada vez que se fijaba al espejo o que la mandaba a llamar a Sara, sino que se fortaleció en fe y dice esta frase, creyó en esperanza contra esperanza. A ver, ¿qué es esto, esperanza contra esperanza? Suena medio raro, pero la idea es esta. Todo lo que él humanamente podía esperar, todos los comentarios de la gente que lo conocía, aún de su propia esposa que más de una vez le dijo, me parece que la cosa no es así, le tenemos que dar una manito a Dios. A pesar de todas las cosas que le decían, a pesar de toda la lucha emocional y psicológica que tenía dentro suyo, Abraham decide creer a una esperanza superior. Lo que podía esperar humanamente era que no pase nada. Pero había una esperanza superior, una esperanza que la Biblia dice que es como un ancla para el alma. Una esperanza tan firme que lo hizo heredar eso que Dios le había prometido. Yo quiero que juntos vayamos a uno de los versículos tan lindos de Romanos, Romanos 15, 13. ¿Lo tenés a mano? Romanos 15, 13, auspiciado por este matecito que está rico. Fíjate lo que dice este versículo. Es uno de esos versículos para pegar en la heladera. Y si hace frío, pegarlo en la cocina, en la estufa, en el borde de la cama. En el baño, esas frases para aprenderlas, para repetirlas y para sacarlas a relucir justo en esos días donde no tenemos ganas de seguir adelante. Dice así, y el Dios de la esperanza
los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿A qué lo decís conmigo? Dale. Los llene del Espíritu Santo. Muy bien, ahora lo decís conmigo, lo dijiste solito. Vamos. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una cosa es tener una chispa de esperanza. Una cosa es de vez en cuando levantarme con un poquito más de ánimo que lo normal. Y otra cosa es abundar en esperanza. Significa algo que Dios te da tanto que no solamente te alcanza a vos, sino a todos los que están cerca tuyo. Se ven salpicados por esa esperanza. Dijera el amigo Torres, Diego, pintarse la cara color esperanza. Esto es algo un poco superior a eso. Porque uno se puede pintar la cara color esperanza, pero tener el corazón deshecho por dentro. Cierta vez, en 1 Samuel capítulo 30 se cuenta que David vuelve con sus muchachos a la ciudad de Siclac y encuentra un panorama desolador. Mientras venían quizás los caminos sinuosos de todo ese desierto, y llegan y ven un panorama terrible. La ciudad donde ellos vivían, donde habían dejado a sus mujeres, sus hijos y todas sus pertenencias, estaba quemada. No es que estaba el fuego, ya estaba todo consumido y no quedaba nada de lo que ellos tenían. Y dice la Biblia que todos estos valientes de David, incluyéndolo a David, se largaron a llorar y a gritar hasta que se quedaron sin fuerzas de seguir llorando. ¿Viste cuando un chiquito se larga a llorar y por ahí parece que se nos va porque hace ¡ah! Y vuelve a llorar de nuevo? Gracias a Dios volvió, pero parece que se quedó sin oxígeno. Algo así le pasó a estos guerreros. Y después de llorar y hasta quedarse sin fuerzas, empiezan a salir en esos momentos de circunstancias lo mejor y lo peor. Suele pasar eso a veces con la salud o con una crisis económica. Es tan triste ver que está por morir algún abuelito y sus hijos parecen buitres revoloteando alrededor de lo que va a quedar de las pertenencias que tenía. Es tristísimo. Como que lo más importante que dejó el abuelo fueron algunas pilchas, alguna propiedad, alguna riqueza. Y pareciera que hay que tratar de pegar primero para salir mejor beneficiado. Ahora, ¿qué pasa? Sale lo mejor y lo peor en esos momentos de desesperanza, de desilusión. Entonces, algunos de los muchachos valientes, leales a David, y algunos que estaban ahí empiezan a decir, la culpa la tiene David, ¿por qué no lo matamos a piedrazos? Qué linda forma de solucionar los temas, ¿no? Buscar a un culpable y tirarle piedrazos. Hola San Paoli, ¿cómo estás? Bienvenido en esta mañana, te queremos y oramos por vos. ¿Vamos a tirarle piedras a alguien cada vez que nos vayan mal las cosas? ¿O vamos a tratar de salir adelante? Bueno, en ese momento, donde ya el comentario empezaba a correr, en esa ciudad que estaba totalmente quemada, donde lo único que se escuchaban eran los suspiros, los gritos y los llorisqueos de estos valientes, David dice que se fortaleció en fe y pidió consultar a Dios y dijo, ¿voy a alcanzar a los que hicieron esto? ¿Voy a recuperar todo lo que perdimos? Y Dios le dijo, seguí porque los vas a alcanzar y vas a recuperar todo. Después léelo vos en 1 Samuel 30. Fue una de las victorias más grandes que Dios le dio a David. Recuperaron todo lo que habían perdido. ¿Y sabés qué? Fue uno de los botines más grandes de batalla que ganó David antes de ser rey. Pero se fortaleció en fe. Una de las definiciones de esperanza no es simplemente tener ganas de que pase algo lindo. Mirar el futuro. ¿Te acordás ese tango que decía, uno busca lleno de esperanzas el camino? ¿Qué escucha la gente de hoy? Reggaetón. A ver, uno busca lleno de esperanza a los que tienen más añitos, el camino que los sueños. Wow, qué frase, ¿eh? Después nos sentamos, tomamos 4 termos para tratar de analizar lo que quiere decir. Pero es el camino de los sueños. Y uno tiene ansias de que eso que sueña alguna vez se cumpla porque tiene esperanza. Una de las mejores definiciones de esperanza es este versículo de Romanos 15:13. ¿Qué es tener esperanza?
Primero, lo interesante es que vos y yo creemos en el Dios de la esperanza. No es el Dios de la desilusión, no es el Dios del desaliento, no es el Dios de la buena suerte, es el Dios de la esperanza. Por eso David, en uno de los salmos, el Salmo 142, escondido en una cueva, no sabiendo qué iba a pasar con su vida, solamente conociendo de que Dios le había hecho una promesa, pero sintiéndose muy solo, en ese lugar de encierro, él dice: pero tú eres mi esperanza. Puede que el panorama esté crítico, que lo que vean mis ojos me desalienten, pero mi corazón se apoya en el Dios de la esperanza. Señor, sos el Dios de mi esperanza. Qué lindo es arrancar cada día diciendo con estos matecitos: Señor, me tomo un mate y me nutro de tu esperanza, porque me hiciste renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es la definición de esperanza? Rápidamente, vamos al versículo de antes. Tener esperanza es, dice, el Dios de la esperanza. ¿Qué es esto de la esperanza? No es ni más ni menos que una mezcla de gozo, paz y fe. ¿Sí? Buscá el tutorial en YouTube, cómo tenés que hacer la mezcla. Pero es así. Dios, el Dios de la esperanza, genera dentro nuestro algo en una situación tan imposible y a veces irreversible, donde no hay ganas de seguir adelante porque no hay un panorama, no hay ni siquiera una idea creativa de decir: algo tengo que hacer, no tengo ni ganas ni fuerzas para hacer nada. Y el Espíritu de Dios, por su poder maravilloso, como cantábamos en esta mañana, que levantó a Jesús de entre los muertos, que derrotó al enemigo, ese mismo poder que vive en mí, genera algo maravilloso, porque cuando uno está desilusionado y entristecido, no tiene ganas de hacer nada. Por eso a los discípulos le pasó cuando Jesús le pidió que oren en el huerto de Getsemaní, la noche que Jesús fue entregado. La Biblia dice que de tristeza se quedaron dormidos, porque la tristeza te bajonea, te hunde, te pincha, te tira abajo. Pero el poder del Espíritu de Dios, el Dios de la esperanza, genera primero todo gozo. Por algo decía la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo es algo que es una alegría tan plena acá adentro que no tiene nada que ver con lo que me está pasando alrededor. Es por eso que el Salmo 46 dice: pueden cambiarse de lugar los montes, pero yo voy a seguir confiando. Puede venir el peor panorama que ha vivido la humanidad hasta el día de hoy y vos y yo nos toca vivir en esta realidad. Pero el poder del Espíritu de Dios genera un gozo que significa la satisfacción de que Dios está conmigo, que me hace sentir pleno. Eso es gozo. Y lo genera el Dios de la esperanza a través de su Espíritu. Pero no solamente es gozo, porque dice que a veces uno está contento y a la vez está nervioso al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿quién no está contento cuando vamos a hacer algún recuerdo, efemérides mundialistas, cuando jugábamos con Islandia y fue penal para Argentina y lo patea Messi? Ya está, listo, ni lo miro. Pero había algo adentro que nos decía: ¡y qué bueno, fue penal! ¿Y si lo erra? No, pero es Messi. ¿Y si se lo atajan? Qué maravilloso que esta esperanza de Dios no es solamente algo que nos da gozo, sino que también nos da paz. Esta paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento, y una de las cosas que hace es tranquilizar mis pensamientos para que no se aceleren, para que no desesperen, para que no supongan cosas que no son ciertas, para que no inventen miedos de cosas que podrían pasar. Y le da paz a mis emociones, a mi corazón, los guarda en Cristo Jesús. La esperanza, la Biblia dice que es algo que no debe dar vergüenza. ¿Qué es esto de la esperanza? Es una mezcla de todo gozo con paz, pero ¿en qué se apoya? La mayoría de los seres humanos tenemos esperanzas ¿en qué? En las personas. Ojalá el presidente le pegue con este cambio de ministro y esto, ojalá que el dólar baje, ojalá que esto pase, ojalá que... Y dependemos de un montón de variables que no dependen de nosotros. Y de última, nos termina pasando lo que decía Jeremías 17. Somos malditos cuando confiamos en los seres humanos, porque terminamos avergonzados y frustrados. Pero también dice Jeremías 17, bendito la persona que confía en Dios y hace de Dios su esperanza. Y vuelve esta ilustración maravillosa. Es como un árbol que está al lado de un río que echa sus raíces y que no importa lo que pasa alrededor, no le tiene miedo ni a la sequía ni al invierno, porque siempre sus hojas están verdes y siempre da fruto. ¿Por qué? Porque echó raíces
no en las circunstancias que lo estaban rodeando, sino en aquel Dios todopoderoso que no es hombre para mentir y cumple 100% de efectividad en todas sus promesas. Así que la esperanza es todo gozo y paz. ¿Pero por qué? Por la fe, porque creemos en Él. Y eso lo genera el poder del Espíritu Santo. Enseguida me tomo un mate y te digo un top 5 rápidamente de qué es tener esperanza. Así juntos nos hacemos un chequeo. ¿Qué te parece? ¿Alguien vio alguna vez a la doctora Juguetes? La canción de la doctora Juguetes es... ¿Qué escucha la gente de hoy? ¿Qué ve la gente de hoy? Por favor. Hazte un chequeo. Bueno, más de uno necesitaríamos que la doctora Juguetes nos recuerde esto. Vamos a hacernos un test. ¿Qué es tener esperanza? En el puesto número 1, en esta mañana, con este primer mate, tener esperanza tiene que ver con entender. Sí, entender. Esperar que pase algo sin saber lo que estoy esperando no es esperanza. Es un salto al vacío y en una de esas la pego. Es más buena suerte que tener esperanza. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Efesios, dice que él ora por ellos para que Dios ilumine los ojos de su entendimiento, les dé un espíritu, una capacidad para entender cuál es la esperanza que Dios les ha dado. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué esperas que pase? Bueno, cuando uno ora, no le dice simplemente algunos comentarios a Dios. Uno debe orar con la fe de que Dios está, pero con la expectativa de que nuestra oración va a ser respondida. ¿Qué esperas cuando venías en esta mañana y te preparabas para venir con el frío que hacía? ¿Esperabas simplemente una reunión o esperabas adorar al Dios de los cielos, aquel que es el Dios de la esperanza, encontrarte con la persona que más te ama y a la vez con aquel que te nutre de una esperanza gloriosa que no se consigue en esta tierra? Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con esperanza, pero tenemos que entender qué esperás, ¿sí? Es por eso que la pregunta es, ¿vos entendés qué esperanza te dio Dios a través de Cristo Jesús? Cuando pensamos en esto, pensamos en la eternidad. Qué maravilloso es saber de que todo no se termina acá, de que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero podemos confiar porque Jesús venció al mundo y que pase lo que pase, nada va a revertir el resultado final. Los que estamos en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no importa si hace frío, calor, no importa lo que nos pase en la vida, no importa que se levante persecución contra nosotros, espada, que pasemos hambre, no importa que todo el reino de las tinieblas nos quiera atacar. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podés esperar porque entendés lo que esperás. De ahí a que la palabra de Dios cobra un papel importantísimo para entender y conocer qué es lo que Dios me promete. A veces le pedimos a Dios que haga cosas que Él jamás prometió que iba a hacer. Como por ejemplo, jamás Dios prometió que iba a bendecir mis ñañas, mis pecados y mis debilidades. Una cosa es que yo en mi debilidad busque a Dios y Él me fortalezca, pero otra cosa es que yo caiga a cada tentación que ande dando vuelta a mi alrededor y encima quiera que Dios me bendiga. Que viva cosas desordenadas y Dios ya me dijo que las tenía que cambiar, pero yo sigo insistiendo en lo mismo y encima me quejo porque Dios no me bendice. No, Dios eso no prometió. Es más, Jesús dijo, si ustedes me aman, me lo demuestran siendo obedientes a mi palabra. Y en la obediencia hay bendición. La mayoría de las promesas de Dios están condicionadas a nuestro acto de fe, a nuestra decisión de obedecer. Esperanza es entender. Puesto número 2. Espera que se tapó. Qué rico. Puesto número 2. Tener esperanza es entender. Tener esperanza es elevar la mirada. Todos nosotros decíamos, qué lindo sería que pateen un córner los muchachos y que por lo menos no sean buscapié, vayan arriba a la cabeza. Bueno, no importa, capaz que todos nosotros no pensábamos eso. Pero ¿qué es esto de tener esperanza? Isaías 40, después de hacer una descripción a un Israel que estaba tan bajoneado y decía, Dios se olvidó de nosotros, Dios se quedó dormido, ya Dios no tiene poder como antes, ¿qué pasaron con sus promesas? Dios empieza a hacer un despliegue de su creación y a decirle al pueblo de Israel a través de Isaías
cómo Dios formó los montes, cómo hizo el planeta, cómo formó a todas las naciones, cuál es el poder de su grandeza. Y termina diciendo, ¿cómo te vas a creer, Israel, de que lo que te pasa yo lo desconozco? Y dice esto, ¿cuántas veces lo habrás escuchado? Pero los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, ¿sí? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quizás los franceses tenían este versículo como lema porque no los paraba nadie. Perdón, basta. ¿Sabes qué es esto de levantar alas como águilas? No sabemos mucho de la flora y la fauna, pero todos sabemos de que el águila es una de esas aves que representan, por ejemplo, algunos países. ¿Y por qué se ven reflejados en el águila? Porque el águila, por más grandota que sea y un montón de cosas que se saben acerca de ella, como que se rejuvenece justo en la mitad de su vida y recupera su vigor, una de las cosas que tiene el águila es que tiene una visión diferente. Y puede desde la altura detectar a su presa como si tuviera una mirada telescópica. Es maravillosa la visión que tiene el águila. Pero ¿sabes qué? Si el águila se maneja en lo terrenal y muy acá abajo, no puede ver nada, ve solamente obstáculos, ve ramas. Pero cuando se eleva por encima de las nubes, por encima de las tormentas, por encima de las circunstancias, revolotea y planea por la altura, puede ver las cosas diferentes. Claro, qué tema, cómo la preocupación nos baja tanto a tierra y uno solamente ve lo que tiene delante de sus ojos, ve eso que tiene que resolver, ve esa cosa que lo viene arrastrando desde hace años y no sabe cómo cambiarla y revertirla. Ahora, saber lo que es tener esperanza, la Biblia dice que cuando uno espera en el Señor, uno puede elevarse. No es que te van a empezar a salir plumas, por favor, si te salen plumas, visita a tu médico, algún problemita hay. La idea es que uno puede elevarse por encima de las circunstancias y ver las cosas diferentes. Tener esperanza es entender lo que espero, pero tener esperanza no es dejarme apabullar y enceguecer por las preocupaciones y circunstancias que afligen a toda la gente. Vos y yo vivimos lo mismo que cualquiera, pero por creer en el Dios de la esperanza, podemos ver las cosas desde otra óptica, desde arriba. Una óptica superior. Me encanta cuando Eliseo está desayunando, está tomando unos matecitos con su siervo, lo cuenta Segunda Reyes. Y claro, había un ejército entero que estaba rodeando la ciudad donde estaba Eliseo, y entonces lo estaban buscando precisamente Eliseo. Entonces el siervo de Eliseo se despierta con ansiedad y le dice, mi señor, mirá, nos están rodeando. Entonces Eliseo, me imagino que lleva un matecito, tranquilo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y evidentemente ve que la mirada de desesperanza, de desilusión de su siervo no había cambiado por más que le había informado ese dato militar. Entonces hace una oración el amigo Eliseo, esas oraciones cortas pero tan poderosas. Señor, abrile los ojos. De repente se le abren los ojos espirituales a este siervo de Eliseo y ve que por cada uno de los enemigos que estaban rodeando la ciudad había el doble de ejércitos celestiales con carruajes de fuego. Y se da cuenta que era verdad lo que decía Eliseo. Tenía otra forma de ver las cosas. Tener esperanza no es evadirnos de la realidad y olvidarnos de los problemas. Pero cuando uno ve las cosas por encima de la barrera de los problemas, porque Dios nos da alas como águilas y podemos ver las cosas con la esperanza que nos da el Dios de la esperanza, uno puede poner las cosas en proporción y darse cuenta de que las cosas que a veces nos oprimen, por supuesto que son mucho más chiquitas que las promesas que Dios nos hizo. ¿Crees que es así? Por eso David, cuando va a enfrentar con un palito y unas piedras y una honda a Goliat, que era un armatoste y era un tanque de guerra por toda la coraza que tenía y todo el armamento que tenía una lanza tan larga que no se podía acercar David sin que lo enclavara. Sin embargo, después de insultarlo y decirle un montón de cosas, David ve otra realidad. Y dice, vos venís a mí con todo eso,
pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, al que vos ofendiste. Mi Dios es mucho más grande que vos, Goliat. ¿Y sabes qué? Todo lo que vos dijiste que me iba a pasar a mí, te va a pasar a vos. Porque vos lo ofendiste a mi Dios. No lo movió a David el acto heroico de defender a otros soldados, lo movió el celo que tenía porque estaban ofendiendo a su Dios, el Todopoderoso. Hey, cuando uno tiene esperanza, entiende lo que espera. Cuando uno tiene esperanza, puede elevarse por encima de las circunstancias. Puesto número 3. Cuando uno tiene esperanza, tener esperanza es... se me tapa. Tener esperanza es expresar lo que uno expresa, lo que uno espera. Dice 1 Pedro 3:15 que uno tiene que tener su corazón limpio y preparado para todo aquel que te pide que vos le cuentes qué es tu esperanza. Qué lindo sería de que mañana lunes, justo que no hay clase, que justo que no hay trabajo, o sí, ¿qué sería que en tu ámbito donde vos te movés, la gente te hiciera esta pregunta? ¿Cuánto debes de la tarjeta? No, que no te pregunten eso. O te pregunten, che, ¿vos cómo hacés para todos los días aparecer con una sonrisa? ¿Cómo hacés vos para tener un ánimo estable? Parece como que es parte de tu uniforme de trabajo. ¿Por qué tenés otra mirada de las cosas? ¿Por qué en vez de quejarte, de insultar, de hablar mal de los demás, siempre tenés esa cuota de ánimo, de aliento? Claro. ¿Sabes por qué? Porque dice 1 Pedro 3:15 que si alguien te pregunta cuál es la esperanza que vos tenés, con toda tranquilidad y humildad le podés contar qué es lo que vos esperás. Cuando yo expreso lo que espero, lo tengo más claro y se me hace más fuerte. De ahí a que es tan importante alabar a Dios. Porque cuando venimos a alabar a Dios, más allá de las canciones que cantamos, lo que estamos expresando es en quién creemos, lo grande que es nuestro Dios, la esperanza que nos da nuestro Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, lo que Dios sigue haciendo en el presente y lo que cada vez se avecina más que Él prometió que va a hacer en el futuro. Expresar nuestra esperanza afirma más dentro de nuestro corazón lo que creemos. Cuando yo expreso mi esperanza, expreso lo que espero que Dios haga por mí, porque Él lo prometió en su palabra, se afirma mi corazón y como lo decía anteriormente, dice Hebreos, es como tener un ancla. Sabés que aún los barcos más grandes tienen anclas muy grandes y el ancla es para que eso no se mueva. Por más que haya tormentas y el barco sea muy grande, el ancla afirma a esas grandes embarcaciones para que no se muevan. En este mundo tan inestable, tener esperanza es como echar un ancla en las promesas eternas de Dios y saber de que no importa qué tormenta venga, ya el destino por la esperanza que Dios nos prometió, el destino va a ser que somos más que vencedores en Cristo Jesús, si vivimos de acuerdo a lo que su palabra nos dice. Bueno, hace mucho que no hablas de la esperanza que tenés. Qué lindo que es que se repita esto que pasaba entre padres e hijos en el pueblo de Israel. Que papá, mamá tenían que sentarse a charlar con los chicos, eran preguntas, lo tenían que hacer en la Pascua y en cada una de las fiestas solemnes. Tenían que preguntarse, tenían que recordarse en quién confiaban. Y ahí los padres, como dice el Salmo 78, ¿cómo los padres vamos a ocultarle a nuestros hijos las cosas que Dios hizo cuando nosotros teníamos su edad? ¿Cómo vamos a ocultarle las cosas que Dios hizo en nuestros días? Quizás estamos criando una generación de gente sin esperanza, de gente que con el primer problemita tiene ganas de morirse, de que renuncia antes de arrancar y dice, más sí, ya está, ya fue, no va a pasar nada importante. Seguramente voy a repetir la misma historia que viene viviendo mi familia, quién sabe, de tanto tiempo. Seguramente no voy a poder formar mi familia. Seguramente nadie me va a amar como yo lo necesito. Seguramente son todos engaños del enemigo, padre de mentira. La verdad de Dios ilumina nuestra mente y hace que, como hizo Abraham, aunque todas las probabilidades jueguen en contra, creamos en esperanza contra esperanza. Qué lindo es expresar lo que espero de Dios. Puesto número 4. Esperar tiene que ver con...
tiene que ver con entender, tiene que ver con elevar, tiene que ver con expresar. Dos más y terminamos. Tiene que ver, tener esperanza, con entrenar. Me encanta la historia del amigo Lukaku, ¿sí? El 9 de Bélgica. No pudo venir esta mañana porque está concentrado. Es interesante si buscas la historia de él, porque es un chiquito que desde los 6 años, viviendo en una situación de mucha miseria, le prometió a su padre que iba a hacer un contrato y que iba a jugar en primera y que iba a meter muchos goles, no porque quería ser famoso, sino porque esperaba revertir la situación de miseria que estaban viviendo desde hace años. Y esa promesa que no la hizo confiando en sí mismo, sino que diariamente fortalecía eso que él deseaba, pidiéndoselo a Dios en oración. Qué lindo es cuando uno entrena para saber lo que te va a pasar. A ver, David no sabía que iba a jugar en primera cuando en 1 Samuel 17 tiene que pelear contra Goliat. No es que le entrenaba todos los días a ver si le daba un árbol gigante o si bajaba un oso. Él hacía lo que tenía que hacer. Entrenaba. Porque hacía unos días atrás, en una fiesta que él no entendió mucho, vino el profeta Samuel y lo ungió con aceite. Y el Espíritu de Dios empezó a obrar en él de una forma diferente como nunca le había pasado en su vida. Él no sabía muy bien qué iba a pasar. Solamente sabía de que algún día se iba a sentar a reinar, pero todavía le tocaba ser pastor. Todavía le tocaba defender esas ovejitas que a veces eran atacadas por leones o por osos. Así que él defendía a muerte esas ovejitas y no había ninguna cámara que estaba registrando lo que él hacía, solamente los ojos de Dios. Y cuando va a presentarse delante de Saúl a decirle, yo voy a ir a pelear contra Goliat, que nadie se inquiete más ni tenga miedo, Saúl le dice, pibe, vos sos chiquito y este es un guerrero desde su juventud. David saca sus credenciales y dice, pero yo vengo entrenando. Yo soy pastor de ovejas, es cierto, no soy guerrero, pero por defender las ovejas de mi papá, muchas veces tuve que arrebatarle las ovejas a un león o un oso. Y muchas veces se me tiraron encima para matarme. ¿Y sabes qué? Terminaron ellos muertos. Bajo esta declaración, sumado a este antecedente de la esperanza de David, dijo, ¿y sabes qué, rey Saúl? Este gigante va a terminar siendo como uno de esos osos o como uno de esos leones. 1 Juan 3 dice que el que tiene esta esperanza de que un día se va a encontrar con Cristo, todos los días entrena, se purifica a sí mismo. ¿Qué es esto de entrenar? Bueno, algo de eso dice también el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Le dice, a ver, todo atleta, si quiere estar en los primeros lugares, tiene que entrenar, tiene que luchar legítimamente, tiene que abstenerse de cosas que son lícitas, pero que le van a quitar promedio. ¿Sabés que cuando uno tiene esperanza, vive con esa esperanza? Cuando uno vive desilusionado, ¿sabés qué dice? ¿Qué le hace otra mancha más al tigre? Y bueno, total, nada va a pasar. Si miento, ya está. No. ¿Sabés que Dios está prestando atención a tus intenciones, a tus pensamientos, a tus palabras? Que se goza cuando en los momentos de desesperación, en vez de quejarte y de insultar como lo haría cualquiera, haces la gran Job y decís, bendito sea el nombre de Dios. Que cuando te golpeas el dedo chiquito, en vez de decir, decís, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugar de... Ya se te pasó el dolor. Y alabaste a Dios. Y cuando la boleta de la luz llegó mucho más exageradamente de lo que vos esperabas, decís, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué me voy a avergonzar? No estoy chamullando. Vos sabés que a veces esas reacciones que uno tiene en lo íntimo parece como no afectan en lo público, pero Dios ve lo privado. Y le encanta que vos entrenes para eso que Él tiene preparado para vos. ¿Sabés? Los hermanos de David entrenaban para ser soldados. Pero cuando Samuel va a ungir a uno de los hijos de Isaí, los hermanos de David, como rey,
Ve a uno que dice, este seguramente tiene porte, tiene pinta de rey. Y Dios le dice a Samuel claramente, deja de mirar lo que tenés adelante de los ojos. Para mí este no califica. Yo lo conozco lo que hay en su corazón. Y va pasando el desfile de los 7 hermanos hasta que llega David. Y Dios le dice, es este, yo conozco su corazón. ¿Sabes que el que tiene esperanza no se deja vencer por el malestar generalizado? Es diferente. Tiene un ánimo resuelto, como dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tiene esperanza en el Dios de la esperanza y esto lo genera el poder del Espíritu de Dios. Está lleno de gozo, de paz y de una fe que cada vez se hace más gigante. Por eso entrena, aunque todavía no ve lo que le va a pasar, sabiendo de que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Me encanta uno de los versículos de Josué cuando dice al final de sus días que todas las buenas promesas que Dios le había hecho a su pueblo, ninguna dejó de cumplirse. Cada una. Dios es así. Tener esperanza es entender. Tener esperanza es. Vamos a la última y alguien viene a tocar una música de fondo para terminar. Cada vez está más tapado, pero espero que le voy a tomar a este mate. Tener esperanza. Sí, tener esperanza es esperar. Y seguro. Estamos en esta época donde queremos que en poquito tiempo pasen cosas importantes. Sí. Y sabes que Dios no está limitado a nuestros tiempos. Dios no corre como nosotros de un lado a otro tratando de alcanzar y de llegar a tapar todos los agujeros. Dios está sentado en su trono, no tiene apuros. Ni siquiera mis oraciones lo apuran. Así todo nunca llega tarde. Él es el más rápido de todos. Pero ¿sabes? Se me hace que a veces nos cansamos de orar. No somos como esa viuda que todos los días, como dice Lucas 18, iba a pedirle a este juez injusto. ¿Hasta cuánto le insistirías a un juez que sabes que es corrupto para que te haga justicia? No sé, pero esta mujer insistió hasta que por hartazgo el juez hizo justicia. El injusto actuó de una manera justa. Y ahí aparece. La clava en el ángulo el maestro de los maestros y dice, ¿acaso Dios se va a tardar en responderle a sus hijos que claman a Él día y noche? Les digo que no se tardará. Hey. Por eso Pablo le dice a Timoteo, así como el agricultor, para ver el fruto de lo que sembró, tiene que trabajar primero y esperar. La semilla, para poder cosechar su fruto, no sale de un día para el otro, no la podés apurar. Hay tiempos que Dios mismo estableció para que la cosecha llegue a su tiempo. No le podemos decir al Señor, tocame y cambiame. Señor, que sea más bueno, que no sea tan rencoroso. Señor, hacemos un lavado de cabeza en esta oración, tocame, cambiame y que sea otro. Dios hace un trabajo fino, donde espera de tu decisión y tu entrega y tu negarte a vos mismo diariamente para que paso a paso el carácter de Cristo se vaya formando y la mente de Cristo en tu mente y en mi mente y en nuestros corazones. Hay que esperar. Por eso no te bajonees. Por eso termina diciendo el Salmo 27. Hubiera yo desmayado. Me hubiera bajoneado tanto si no creyera que voy a ver la bondad del Señor acá en la tierra de los vivientes. Y termina diciendo una arenga, como si Mascherano en esta mañana vendría y nos dijera a todos nosotros, no, hoy te convertís en héroe. Aguarda al Señor. Esforzate. Alentate, recupera las ganas, porque Dios es el Dios de la esperanza. Quizás Pablo, cuando le escribía a los colosenses de tantas cosas profundas en Colosenses 1:27, le decía que hay un misterio que estuvo escondido por mucho tiempo. Es que Dios a los que no éramos judíos nos iba a revertir de una esperanza maravillosa, una esperanza de gloria, una esperanza que iba a llenar de esperanza a los que hoy
no tienen ganas de seguir viviendo. Y dice esta frase: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Yo quiero que cierres tus ojos y te pongas de pie, o mejor ponete de pie, después cerrar tus ojos. Vos fíjate qué te queda mejor. ¿Tenés esperanza? Déjame que con ternura te diga esto, que en lo personal es una de las cosas que más me fortalecen y me alientan. Porque a pesar de mí, las promesas de Dios se siguen cumpliendo. Porque a pesar de que a veces no me acuerdo de todo lo que me tendría que acordar, y que le pongo prioridad a mi mente a las cosas que no le tendría que poner prioridad, y que exalto lo superficial y que me olvido de lo más importante, y parece que mi fe se ve aletargada por las cosas que me van pasando. Qué precioso es escuchar de la misma boca del Señor que el Dios de la esperanza te llene de todo gozo y paz porque crees en Él, para que abundes, rebalses, tengas una esperanza totalmente gigante por el poder del Espíritu Santo. Hey, tenés que entender qué podés esperar de Dios. Tenés que elevar tu mirada por encima de lo que te está pasando, porque Dios ve las cosas desde más arriba. Tenés que empezar a expresar, como dice también Romanos, Él es el que llama las cosas que no son como si fueran. Cuando tenés esperanza se alimenta cada vez que la expresás. Por eso es bueno alabar a Dios y cantar canciones a su nombre, al Dios Altísimo. Tenés que entrenar, preparándote para ese día donde se cumpla lo que Dios dijo que iba a pasar. Tenés que aprender a esperar. Los apurados no saben amar. Los apurados no tienen tiempo para esperar. Los apurados tienen una fe que se vence por las circunstancias. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Son estos tres, el amor es el mayor. Que sientas en esta mañana el abrazo de amor del Señor, que te dio una fe maravillosa y que te llena de esperanza.